Así que Israel pierde su identidad. Para comprender esto, cómo Israel comenzó esa odisea que no terminaría en siglos, sino que fueron 2520 años que tendrían que pasar antes de que los descendientes de Israel empezaran a recibir las bendiciones de la primogenitura prometidas a sus padres. Entendamos, ministros del Altísimo, esto no es solo conceptos de teología, esto es la realidad histórica de lo que vivieron, de lo que padecieron, de lo que vivenciaron miles, cientos de miles de personas en su momento. Y por renegar contra Dios, las bendiciones de Jacob a Efraín y Manasés, advertidas de muchas maneras, a través de Moisés, a través de Ezequías, los llevó a vivir 2520 años, 2 milenios y medio, fuera de la voluntad de Dios. Un año por cada día habrían de experimentar el aplazamiento de la promesa, las 10 tribus de Israel. Ahora, para comprender cabalmente qué nos quiere decir y los tiempos exactos dispensacionales, debemos observar en Éxodo capítulo 31, verso 17, que Dios le dijo a Moisés que los sábados serían una señal entre él e Israel para siempre. Y una señal es algo que identifica. El sábado es un recordatorio perpetuo de quién es el verdadero Dios y cuál es su pueblo. Mientras los israelitas guardaban el sábado, conservaban su identidad. Hasta el día de hoy, los judíos han mantenido su identidad en donde quiera que se encuentran, porque han conservado la señal del sábado. Nunca han perdido de vista quiénes son. En cambio, Israel, las 10 tribus del norte, desde los días del rey Jeroboam, abandonaron los sábados de Dios, sustituyéndolos por sus propios días de adoración, como hemos visto en el segmento anterior. Como resultado, cuando Israel fue en cautiverio, no conservó su identidad entre las naciones que la rodeaban, ni en las naciones en las que estaban cautivos, inmersos, mezclados. Los que los conocieron no los relacionaron con los judíos, y con el tiempo, los mismos israelitas también olvidaron su verdadero origen. Muchas de las costumbres que acompañaron a los israelitas al cautiverio fueron tomadas de las naciones paganas que los rodeaban. Mientras eran llevados cautivos por los asirios, el profeta Miqueas estaba en Judá. Este le advirtió a Israel del inminente castigo y por qué habría de venir. Bendito sea Dios. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores por burla. Llegaréis, por lo tanto, el oprobio, llevaréis, por lo tanto, el oprobio de mi pueblo. Miqueas capítulo 6, verso 16. ¿Quién era Omri y cuáles fueron sus mandamientos? ¿Qué tuvo esto que ver con la pérdida de identidad de Israel? Los israelitas cautivos llegan a ser conocidos como cimerios. Historia bíblica, historia real de la diáspora, del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte. En cautiverio, Israel llegó a perder hasta su nombre como nación, dado que abandonaron la señal de identidad que Dios estableció. La mayoría de los historiadores ya no los reconocieron más como israelitas. Sin embargo, Dios sí sabe perfectamente quiénes son hasta el día de hoy, año 2020.
Veamos el mensaje que inspiró el profeta Amós antes del cautiverio de Israel. He aquí, dice, los ojos del Eterno, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Eterno. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Amós, capítulo 9, verso 8 y 9. En Primera de Reyes, capítulo 16, se narra el ascenso del rey Omri al trono de Israel, después de derrocar a su predecesor Zimri. Estableció una poderosa dinastía humana, angélico caída. Aunque guiaron a la nación por el resto de su historia, aunque solo reinó, 12 años, estableció la capital en Samaria y dictó las leyes que guiaron a la nación por el resto de su historia. Su papel de legislador fue tan sólido que 150 años después de su muerte y muchas dinastías después, el profeta Miqueas aún se refiere a Israel como a quien guardaba los mandamientos de Omri y no de Yahweh, del Eterno. Obviamente, porque la casa de Israel rechazó las leyes que Dios promulgó por medio de Moisés y decidió guardar más bien las leyes de Omri, las leyes del Estado, las leyes del gobierno, del gobernador reinante y fundante, aunque fueran leyes mezcla de sabiduría humana con conocimiento angélico caído. El pueblo decidió eso. La Escritura nos dice: hizo lo malo ante los ojos del Eterno e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Así habla de Omri. Obviamente, los mandamientos del rey Omri incluían prácticas religiosas paganas. Su hijo Acab se casó con Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto está en el verso 31. Aunque tiempo después, el rey Jehú exterminó el culto de Baal en Israel. Lo cierto es que jamás Israel regresó al verdadero Dios. Veamos el comentario de la Enciclopedia of World History de Langer sobre el alcance de la influencia de Omri. Dice de esta manera del rey Omri: Omri inició una larga dinastía, construyó una nueva capital en Samaria y restableció alianzas con Tiro. También reconquistó a Moab, según se desprende de la inscripción de Mesa. El rey Omri evidentemente fue un rey poderoso. Los asirios se refirieron a Israel por su nombre, Bib Omri o Qumri. Edición de 1968, página 44 de la Enciclopedia of World History de Langer. Tenía tal poder porque había aceptado y decidido la mezcla con los espíritus caídos. Su poder no provenía de la santidad, su poder no provenía del Eterno, sino de las tinieblas. La historia del mundo antiguo, aparte de lo que está consignado en las Escrituras, nos llega por los escritos y monumentos de los grandes imperios de la antigüedad y por los escritos de los historiadores griegos. Los asirios no utilizaron en sus monumentos el nombre de Israel, sino que utilizaron el nombre de Qumri o Qumri, y así fueron conocidos durante el cautiverio. Por este nombre y algunas variantes según el idioma de los pueblos vecinos, es el nombre con el que se identificó a Israel en la historia secular como Cimerios. El pueblo identificado en los monumentos asirios como Qumri fue llamado en la lengua babilónica como Gimirra o Gimiri, y los geógrafos griegos como Herodoto lo llamaron Cimerios.
Fue así como los israelitas que les dieron, los israelitas en cautiverio fueron identificados por la historia secular según el nombre que le dieron los demás, nombres que variaron en escritura y pronunciación según el lenguaje del escritor. Y antes de sumergirnos en el próximo segmento sobre la migración forzada de Israel debido a su rebeldía, a su durez de servicio, dice la Escritura, no tenemos abogado que no pueda consolarnos ni tener misericordia de nosotros, sino que tenemos un abogado que es Cristo Jesús, que fue probado en todo y venció en todo lo que fue probado. Gustad y ved la misericordia de Yahweh el Eterno. Podemos correr confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. O podemos hundirnos más en la oscuridad y terminar como las 10 tribus del norte de Israel, las tribus de Israel, las 10 tribus del norte, 2520 años, no solo en una diáspora, sino en 2 milenios y medio, sin su propia identidad, desfigurados y siendo asimilados y asimilando la barbarie de las naciones en las que fueron llevados como causa de su tosudez y de la multitud de sus pecados.